del Consejo Europeo ya antigua, que dice que es la presencia de sustancias extrañas, energía, ojo, en la proporción de sus constituyentes resultantes de nuestra actividad, de la actividad humana, que definitivamente provocan efectos perjudiciales o molestos, simplemente. Con eso ya estamos hablando de contaminación atmosférica. En la población, en los ecosistemas y en los bienes materiales. A ver, un poco de historia. Los episodios de contaminación provocaron miles de muertes, y esto desde la Revolución Industrial de Londres, 1800, más antes de la Revolución Industrial, 1873, 1911, y ahora en 1952 recién hablamos de la Revolución Industrial, donde hubieron este tipo de imágenes. Londres, característicamente por la niebla, que en realidad es smog. ¿Qué es smog? Smog significa una mezcla de humo y niebla, en inglés. El Valle de la Meuse, en 1930, y en Donora, 1942, tuvieron los mayores episodios reportados en la historia de contaminación atmosférica, y las revistas y los periódicos hablaban de asociación de muertes por día por concentración en partes por billón de dióxido de azufre, okay, y humo en partes por centímetro cúbico, donde justamente en estos meses de 1952 de diciembre, de días de diciembre 4 al día 10 de diciembre, tuvieron una importante subida de estos contaminantes llamados criterio asociados a mortalidad. Vemos estas fotos, vemos esto que se repite impresionantemente el humano como es un gran depredador de lo que después se arrepiente y logra una mente inmensa. En Londres, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se formaban sobre los humos emitidos por las calderas para calefacción gran cantidad de smog, que tenían dióxido de azufre, gran contaminante, además de agente irritante bronquial y neoplásico, agente neoplásico. La palabra smog es una palabra compuesta, como yo les decía, de smog, que significa humo, y fog, que es niebla. Ese es el smog. A ver, otros acontecimientos importantes fueron en el ámbito de la contaminación atmosférica. En 1970, la EPA, ¿no? La Environment Protection Agency, donde se ponen en marcha las primeras medidas para tener el aire limpio, actas de aire limpio o limpieza del aire. Y así se fueron creando diferentes tipos de instancias para poder ver justamente qué estaba pasando, qué estábamos haciendo, los peligros que significan la lluvia ácida, lo que pasó en Italia en 1936 con el escape de dioxina, lo que pasó en Bhopal, India, con el escape de gas tóxico en 1984. En 1985-86 se confirma la existencia del agujero de ozono en la Antártida, y ya desde 1985-90 se empieza a hablar de alertar, quiero decir, sobre lo que significa el efecto invernadero, el cambio climático, ¿no es así? En 1986 empezó a verse que el plomo de las gasolinas era un agente neoplásico, y empezó a venderse y a comercializarse gasolina sin plomo. En algunos lugares todavía se sigue empleando. Bien. Los clorofluorocarbonos, CFC, de los aerosoles, en 1987, que son responsables uno de los agentes responsables de la perforación de la capa del agujero de ozono, pues empezó a limitarse, y tienen otro tipo de propelentes que tienen hidrofluoroalcanos, mismo los aerosoles utilizados en el asma. Algunos números proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, donde se habla, y esto es silencioso, pero muy bien correlacionado, que la contaminación atmosférica produce defunciones o produce morbimortalidad. Y en estimaciones del 2012 se vio justamente esto,
donde en el mundo se había asociado la mortalidad de 3 millones de defunciones prematuras a exposición a PM10. PM10, ¿qué es? Son partículas, material particulado menos de 10 micras respirables, que producía no solo neumopatías, sino también cardiopatías, efectos cardiovasculares que lo vamos a mencionar, y cáncer. Los habitantes de países de ingresos bajos y medianos son los que habitualmente estamos sometidos a este tipo de agresión de la atmósfera, ¿no? Sobre pretexto de mayor incremento en la producción ¿a qué costo? Pues somos los ciudadanos los que sufrimos permanentemente este ataque a nuestras vías respiratorias, a nuestro sistema cardiovascular, produciendo una innumerable cantidad de neoplasias que, claro, como no son como el COVID asociadas inmediatamente, pues la gente ni idea tiene, ni idea se da. Las últimas estimaciones de la carga de mortalidad, no cabe duda de que justamente las cardiopatías, porque el material particulado PM10 o PM2.5, más chiquitas todavía las partículas, se absorben a través de los capilares y producen componentes vasculares, ACVs, cardiopatías isquémicas, hipertensión, etc. Entonces, la Organización Mundial de la Salud estima que un 72% de defunciones prematuras relacionadas con la contaminación de outdoors, del exterior, se debe a problemas isquémicos del corazón y accidentes cerebrovasculares. Mucho más las enfermedades cardiovasculares. Y espero que los cardiólogos hablen esto, que no lo veo que lo hagan. 14% se deben a EPOC o infecciones respiratorias asociadas y un 14% a cáncer. Entonces, fíjense, enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios y neoplasias. Una evaluación en 2013 por un centro de investigaciones sobre cáncer determinó que la contaminación del aire de exterior es carcinogénica. Y he aquí el punto por el cual quiero tocar. No solamente el pulmón, sino también de vías urinarias. Porque nos encontramos con un incremento de cáncer en no fumadores y uno dice, ¿qué será? Aquí está la respuesta. Fíjense las muertes urbanas por la polución aérea. Vemos que continentes asiáticos muy bien desarrollados económicamente son los que más contaminan. Hay algo que lo están haciendo muy mal, ¿verdad? Donde se estima que hay 200 a 230 muertes o millones de muertes, ¿ok? Relacionadas a la contaminación atmosférica en estos países donde están pintados de un color morado más intenso y otro menos intenso, lo que corresponde a la ex Unión Soviética y diríamos Latinoamérica, América del Norte, Centroamérica, parte de Europa, perdón, parte de Asia, de África y gran parte también de Europa, tienen muertes urbanas moderadas asociadas a la polución atmosférica. Punto número 3, hablamos de la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Pues la atmósfera es una masa de gas que cubre toda la superficie de la Tierra, que tiene un 10.000 kilómetros de espesor, que tiene varias capas, y 80% de su masa en los primeros 15 kilómetros desde la superficie terrestre hacia arriba, tienen composición que básicamente tienen 21%, 20.99 de oxígeno, y el resto de otros gases, como el nitrógeno, 78%. Otros gases, otras partículas y, fíjense, contaminantes. No faltaba más. La función de la atmósfera es protectora de las radiaciones ionizantes y partículas del espacio. Medio de transporte de sustancias como el carbono, nitrógeno y oxígeno, necesarios para la vida en la Tierra. Medio de transporte para energía solar hacia todas las regiones del planeta. Entonces retienen muchas absorciones o muchas radiaciones nocivas. Ya hemos dicho que contiene oxígeno, dióxido de carbono, necesaria para la fotosíntesis de las plantas, mantiene estas condiciones climatológicas que permiten la vida, pues algunos de sus gases conservan el calor procedente del Sol manteniendo una temperatura media de 15 grados. En ella, la atmósfera, serán fenómenos meteorológicos que son fundamentales, como la lluvia, el viento, y obviamente también evita que caiga material
del espacio sideral, meteoritos, por ejemplo, a la Tierra. Estamos viendo acá, en los puntos 1, 2, 3, cómo funciona la atmósfera con respecto a las radiaciones del Sol. La radiación solar pasa a través de la atmósfera, es absorbida en la Tierra, que se calienta. Parte de esa radiación solar es reflejada a la atmósfera por la Tierra, pero rebota en una parte de esta radiación llamada en flechas rojas, que tiene algo de radiación infrarroja, que esta parte de radiación infrarroja pasa a través de la atmósfera y otra se queda, produciendo un efecto de calentamiento, digámoslo así, que ya sabemos, y lo vamos a analizar, por qué se va calentando la atmósfera en forma progresiva. Cuando hablamos de contaminantes que tienen fuentes de emisión que pueden ser naturales y antropogénicas, producidas por el hombre. De las antropogénicas, nos importan mucho los vehículos a combustión, también fuentes fijas de combustión, como procesos industriales y otro tipo de actividades agrícolas. No vamos a hablar de las fuentes naturales. De las fuentes antropogénicas fijas, industriales y domésticas, es obvio que todos los procesos industriales, la industria, con instalaciones fijas de combustión, calefacción, son las que más contaminación producen. Pero las fuentes móviles llevan lo más importante, que son los vehículos que se van movilizando, automóviles. También están las aeronaves y buques, que son mucho más contaminantes en material particulado, en dióxido de azufre, en nitrógeno y sobre todo en monóxido. Pero como no tenemos en nuestro medio, igual que los trenes, pues no podemos hablar, estamos hablando de exclusivamente de nuestra ciudad. Y también hay fuentes aéreas. ¿Qué pasa con lo que es fenómenos de emisión, transmisión e ignición? Cuando hay fábricas que producen niebla, esto se emite hacia la atmósfera y esto por las condiciones meteorológicas viajan, entonces, de cierta distancia, ¿no? Y los efectos se van a ver con la bajada o la también llamada ignición, ¿ya? Que va a producir problemas no solamente en el lugar de origen, sino mucho más allá de la fuente que emite. Vamos a ir analizando esto. La emisión es la cantidad de contaminantes que vierte un foco emisor en un periodo determinado de tiempo y se mida a la salida del foco emisor. En cambio, la ignición es la cantidad de contaminantes presentes en la atmósfera, determinada que son transportadas, difundidas, mezcladas, ¿no? Y esto viene a exponer a los seres vivos y a materiales que se encuentran bajo su influencia, mucho más allá de donde estaba la fuente emisora. Hay otra definición de dispersión de los contaminantes, donde la mayor parte de los contaminantes se difunden en la parte baja de la troposfera, interactúan entre sí y ascienden algunos a alturas considerables, sería el otro segundo grupo, y el tercer grupo, más reducido, puede llegar a traspasar la troposfera y meterse en la que llamamos estratosfera. Veamos. En fuente emisora que está, digamos, ahí en la parte baja, otros que ascienden a alturas considerables, distantes al foco emisor, y aquellos que suben hasta la estratosfera. Esto es importante en contaminación atmosférica. También es importante, como vamos a ver después, cómo hay contaminantes primarios y secundarios. Primarios, que son los medidos directamente de la fuente, y secundarios, que ya por la fuente o por el viaje, por la ignición, ya se ha formado por reacciones fotoquímicas o químicas compuestos. Secundarios. Los primarios son las partículas en suspensión o aerosoles que tienen que ver con óxido de azufre o dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, hidrocarburos volátiles, monóxido de carbono, partículas de metales pesados y algunas sustancias radioactivas. Y los secundarios, que tienen que ver sobre todo por reacciones con la luz del sol, el ozono troposférico y el smog fotoquímico. Sobre todo.
A ver, acá podemos ver cómo una fuente de emisión de contaminantes sube, ¿no?, a cierta altitud diferente, y muchos de ellos, como por ejemplo el monóxido de nitrógeno con los compuestos orgánicos volátiles más el ozono, conforman parte de la niebla y parte del humo, que se llama smog. Y si a esto se suma la sumatoria de material particulado más todos estos otros gases, también es una sumatoria de ozono, en este caso, y material particulado. Recordar que el ozono es muy útil en la estratosfera, pero en la troposfera es muy nocivo para la vía respiratoria, ya que la luz del sol, junto con los llamados compuestos orgánicos volátiles, el monóxido de carbono, que forman los NOx, ¿ya?, van a formar el ozono troposférico, que es un gas irritante de las vías respiratorias. Ahí tenemos, cuando estamos sobrevolando ciertas ciudades en avión y nos asustamos y decimos, eso, respiramos, no quiero bajar acá. El humo y la nieve. Una vistita de nuestra ciudad, gran ciudad, llena de smog. Otra vista y checamos un poco nuestro Tunari, simplemente para concientizarlos de ustedes. El impacto sobre la atmósfera de los contaminantes pueden ser locales, regionales y globales. Los locales, contaminantes atmosféricos, acústicos, motos chinas, ¿no?, pobrecitos, terminan hipoacúsicos, y también con cierto grado de demencia, pero lamentablemente hay un efecto colateral. ¿Sobre quiénes? Los niños, sobre los ancianos, ¿no?, población vulnerable. Y claro, los contaminantes son partículas de gases y ciertas formas de energía. Los regionales forman parte de la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, y los globales, el cambio climático, el efecto invernadero. La lluvia ácida, acá está escrita clásicamente sobre lo que implica esta lluvia en, sobre todo, los ecosistemas, la vegetación, la destrucción por este tipo de depósito en las plantas. Fíjense estas hojas, cómo están quemadas por lo llamado lluvia ácida. El agujero de ozono, la reducción de concentración del ozono estratosférico, hace que desde ya 1970, ¿no?, los satélites que se habían detectado en el Polo Sur aumenten y ingresen mayor cantidad de radiaciones ultravioleta. El efecto de los gases en la atmósfera y en el clima, ¿no?, es lo que hablábamos del efecto invernadero, este aire o este calor atrapado cuando se produce un exceso de combustión de combustibles fósiles, justamente. Estos forman una mayor capa sobre la atmósfera y que permiten que todo lo que podría salir, debe salir de radiación ultravioleta fuera de la atmósfera, la mayor parte de esta se queda atrapado en la atmósfera, sobrecalentando, produciendo el efecto invernadero, que van a tener estos cambios, ¿no?, de cielos en los polos, ¿no ven? Van a producir todo esto un aumento en el cambio climático, porque va a haber mayor tipo de inundaciones, se van a producir fenómenos del Niño, que llamamos corrientes de aire diferentes, con tormentas insospechadas, ¿no? Además, la actividad humana, aparte de producir deshielo en los polos, que tiene que ver mucho con el cambio climático, y la deforestación, el uso abusivo de combustibles fósiles, va a incrementar el calentamiento global, el efecto invernadero por estos gases, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno. Fíjense bien estas palabritas, ¿no? El ozono troposférico, los CFCs, que son los clorofluorocarbonos, que aumentan la temperatura, derriten los hielos, ¿okay?, y así se va formando justamente esto. Las áreas más vulnerables en una publicación a el cambio climático, fíjense que son los arrecifes de corales, desaparición de manglares, aumento del cáncer de piel en algunos lugares,
como parte de acá de la Patagonia, casi extremo sur de la Argentina y Chile, radiaciones importantes ultravioleta también en el altiplano boliviano, procesos severos de degradación y desertificación, Chile, gran parte de la Argentina, norte argentino, Paraguay, mayor extensión de mamíferos en ciertas zonas, acá, por ejemplo, en las Guyanas, parte de Brasil, Centroamérica, reducción de la disponibilidad del agua. ¿En qué zonas? Bolivia. Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, y aumento de la aridez y escasez de recursos hídricos en parte de Brasil, también en algunas zonas de Chile. Bueno, es todo un pantallazo que hemos podido ver de todo lo que puede implicar y por qué afecta a nuestras vías respiratorias. Porque estamos permanentemente interrelacionados. ¿Qué respiramos? Aire. Bueno, ahora respiramos aire de barbijo, ¿no? Pero bueno, el aire y el pulmón tenían una superficie permanente de intercambio, donde justamente el contacto al pulmonar era 40 veces más que la piel. Imagínense ustedes. Y respiramos entre 5.000 litros a 20.000, dependiendo si hacemos actividad física o no. Es un permanente ingreso y salida de volúmenes de aire fundamentales y obviamente estamos con el aire ambiente que incluye partículas contaminantes. Es inevitable. Entonces estamos intercambiando 15 kilos de aire al día en comparación con los alimentos o el agua, mucho más con el aire en los movimientos respiratorios y más si hacemos ejercicio. Hay algo que no lo vemos, como les decía ayer, que son estas partículas que a veces son muy pequeñitas, como los virus, coronavirus, como las bacterias en la micra, como los glóbulos rojos, y vamos viendo células, polen, 10 micras, ¿no? Y vamos viendo ciertas pelusas, ácaros, pelos, que bueno, ya muchas veces podrían ser ligeramente visibles al ojo humano, porque hasta 50 micros, 50 micrómetros es, digamos, el límite de poder ver la ultrasluz, sobre todo de un rayo del sol en una habitación oscura. Entonces, todas estas partículas no se ven, pero implican un gran daño en las vías respiratorias y también capilares sistémicos, básicamente en el endotelio. Cuando estamos hablando de material particulado, estamos hablando de material particulado entre 10 y 2.5 micras, menos de 2.5 micras llamaríamos partículas finas, y ultrafinas de 0.1 micras. No se ve, pero mata, básicamente. Así tenemos que decir. La distribución de partículas, entonces, va a depender en nuestro árbol respiratorio del tamaño de las mismas y generalmente las partículas inhalables, más de 5 micras, pueden ingresar, las de 10 quedan atrapadas en la nariz, en los pelitos de la nariz, e ingresan por la vía respiratoria tráquea, partículas hasta, digamos, poco de entre 2.5 y 5 micras, pero las que realmente preocupan son las menores a 2.5 micras, que llegan hasta el alveolo. Y las ultrafinas van a difundir definitivamente a los capilares hacia la circulación sistémica. Se puede ver acá, por ejemplo, el depósito en estos gráficos de las partículas señaladas en ciertas partes de la vía aérea superior y vía aérea inferior. El depósito de las partículas según el diámetro de las mismas y según el flujo que se presenta en la parte nasofaringea, laringea, traqueobrónquica. Y de acuerdo a este flujo y al impacto que van a tener estas partículas grandes, medianas o pequeñas, van a producir cierto tipo de inflamación, rinitis, laringitis, traqueitis, bronquitis, tolasitis, van a producir exacerbación de asma, que hablamos ayer, EPOC, cáncer. A ver, ¿qué sustancias son carcinogénicas? El asbesto y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, porque se ha comprobado que producen mutaciones, ¿ya?, en el epitelio bronquial, produciendo justamente activación de proto o prooncogénesis y disminución de los factores supresores de estos prooncogénesis. Eso ya se ha podido ver, iniciando justamente transformaciones malignas.
Y cuando hemos hablado de las enfermedades intersticiales, hemos hablado también de aquellas que son producidas por sustancias orgánicas e inorgánicas, neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, u otras que también pueden inducir granulomas, como la silicosis. Enfermedades intersticiales también pueden ser producidas, dentro de ellas, posible fibrosis pulmonar por los contaminantes atmosféricos. El modelo de depósito de las partículas realizando respiración nasal y oral es fundamental, ya que los pacientes que tenemos o tienen la permeabilización de las vías respiratorias superiores, es decir, que no tienen hipertrofia de los cornetes, cosa que diría que el 99.9% de los cochabambinos que vienen acá tienen hipertrofia de los cornetes, producto justamente de la sequedad de esta temporada, de la amplitud térmica, temperaturas 5 grados o menos en la mañanita y 25, 29 grados a las 3 de la tarde, pues esta variación implica cambios en también la sequedad de la atmósfera. Y claro, la vía respiratoria, además de filtrar, tiene que calentar el aire. Y ahí trabaja a full, y por eso se hipertrofian los cornetes y nos volvemos, ¿qué? Respiradores orales. Y fíjense que en los respiradores orales, el depósito, el diámetro, digamos, y el depósito de las partículas es diferente a un respirador nasal. ¿Qué significa? El respirador nasal tiene cierto tipo de depuración de las partículas que no llegan a una región alveolar en forma importante. Pero en el respirador oral, el depósito de la fracción alveolar es mayor porque está pasando directamente por la boca. Está pasando directamente por la boca partículas más grandes, sin haber pasado por este filtro terrible que significa los cornetes, el flujo nasofaríngeo, las vibrisas nasales. Cuando llegamos a la vía respiratoria distal, las partículas pueden impactarse, pueden sedimentarse, algunas pueden ser interceptadas, pero la mayor parte difunden las ultrafinas hacia el espacio alveolar y, como les estaba mencionando, pueden pasar hacia los capilares. Algunas se degluten y pueden pasar hacia la circulación enterohepática también, pero otros también pueden pasar hacia los capilares, como se ve acá. De ahí que hablamos que los contaminantes, además de inducir una, digamos, presencia de radicales libres de oxígeno, producen daño sistémico capilar. A ver, el esquema posible de efecto de estas partículas en el sistema cardiovascular es que justamente al pasar a la circulación van a producir inflamación sistémica y lo que llamamos estrés oxidativo. Posibles efectos de los contaminantes. Inhalación de material particulado va a producir esto que llamamos fenómenos inflamatorios capilares, hipercoagulabilidad, aumento de la activación plaquetaria, tendencia a la aterosclerosis, ¿ya? Disregulación autonómica con aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, disminución variable de la frecuencia cardíaca, arritmias, posibilidades de infartos, posibilidades de trombosis venosa, posibilidades de accidentes cerebrovasculares. Estas partículas ultrafinas, al producir estrés oxidativo, también producen inflamación con depósito de las lipoproteínas de baja densidad, produciendo mayor tendencia a placas ateromatosas y además se produce una activación de citoquinas, producto de que se activan de células, un material proteico, las NF-κB. Pues la activación de estas sustancias que hacen que se produzcan más citoquinas y estas citoquinas hacen que se produzca a nivel del hígado mayores factores procoagulantes y además la proteína C reactiva. La proteína C reactiva que no solamente está presente en las neumonías por COVID, sino en procesos inflamatorios sistémicos, van a condicionar mayor tendencia a las placas ateromatosas, desestabilización de estas placas ateromatosas, ruptura de placa, accidentes isquémicos cerebrales, accidentes isquémicos cardíacos de la circulación coronaria, junto con trombosis,
es lo que sucede. Y uno lo dice, ¿no? ¿Por qué se murió? No, pues se murió por la contaminación atmosférica. No, se ha muerto de un infarto, te van a decir. Lo mismo que al árbitro ese que falleció durante un arbitraje en el Alto. No, se ha muerto por un infarto. Y no tenía que ver la disminución de la presión barométrica. No. Bueno, la vía respiratoria también, les decía yo, producen radicales libres de oxígeno. ¿Cuáles? El ozono troposférico, material particulado, dióxido de nitrógeno, todo esto tendría que ser contrarrestado por las sustancias antioxidantes. Pero si no hay ellas, los radicales libres de oxígeno, a través de proteínas, lípidos y carbohidratos, van a producir oxidantes secundarios. Y los oxidantes secundarios definitivamente van a producir citoquinas proinflamatorias, dependiendo si la exposición es muy alta. Y acá tienen que ver justamente que el epitelio de la vía respiratoria produzca estos material proteico, las NF-κB. Las NF-κB son el factor activador plaquetario, son citoquinas proinflamatorias que van a producir todo esto que estoy hablando, ¿no? Del componente vascular. Afortunadamente, una baja exposición, que no es tan importante, puede producir enzimas antioxidantes y, bueno, permitir un efecto a nivel del fluido, del moco, del lining, del fluido pulmonar del epitelio, un efecto citoprotector y desintoxicante. A ver, para entender un poco cómo podemos medir los contaminantes del smog de la zona sur o de la zona de Coñacoña o de la zona de Sacaba o de Quillacollo en nuestras vías respiratorias, pues tenemos que ver todo esto que ahora sí tiene un sentido. Contaminantes hacia afuera o contaminantes de interiores, que también son importantes y lo vamos a mencionar después, pues los contaminantes hacia afuera producen una dispersión química, ¿no? Viajan muchas veces de un largo lugar a otro. Hay reacciones fotoquímicas, hay contaminantes llamados secundarios, pero también puede haber remoción, y esto va a determinar una concentración X del contaminante. Esto, para que ingrese a tu quinto piso donde vives o a tu dormitorio, pues tiene que ver ingreso, ¿no es así? Que tiene que ver justamente con que esté ventilando bien tu casa, que pueda haber una reacción química, etc. Si ingresa una contaminación, una concentración de un contaminante X, la dosis que llega a tus tejidos, la dosis interna, ¿ya? Va a depender de factores que se llaman epigenéticos. Hay personas que tienen más susceptibilidad a daño de radicales libres de estos contaminantes que otras, ¿ya? Y esto va a producir efectos sobre tu salud, ¿me entienden? Entonces tiene que pasar este contaminante, que puede ser medido, digamos, en el ICA, índice de calidad de aire, afuera, wow, está muy alto, está... Pero todo depende, esto será la misma dosis que ingresa a tus vías respiratorias. ¿De qué va a depender? Claro, va a depender de muchos factores que tienen que ver con esto que hemos mencionado. Concentración, exposición personal total, dosis interna, y la dispersión y las reacciones secundarias, etc. La dosis efectiva, entonces, del contaminante es igual a concentración por tiempo de exposición por la ventilación minutos del paciente. ¿Cuáles son los contaminantes de exteriores, outdoor? Los contaminantes criterio de outdoor son estos. Veamos, ozono troposférico, ya hemos visto cómo se produce, dióxido de nitrógeno directamente de la fuente, monóxido de carbono, dióxido de azufre y material particulado. Plomo y material particulado también forma parte, pero no es tan importante. Pero estos 5 sí son los contaminantes más importantes. Y en Cochabamba también. En Bolivia se ha podido estudiar que los contaminantes domésticos son importantes, y lo vamos a ver después. Tienen que ver con vivientes en malas condiciones, con hábito tabáquico, con lactancia escasa, digamos, hasta solamente el cuarto mes. Y en Cochabamba tiene que ver algo muy importante. La inversión térmica esta temporada, ¿no? ¿Qué significa la humedad baja que tenemos entrando a invierno, que hace que los contaminantes emitidos se queden atrapados por una capa que no se mueve de aire frío en las primeras horas de la mañana, de la noche en realidad, y que tarda mucho tiempo en depurarse porque los vientos son escasos.
Además, el transporte público ha aumentado tremendamente, no solamente 400%, yo creo que 1000%. A ver, veamos algunos datos que estaba buscando. La antigüedad de los vehículos, bueno, últimamente han aparecido modelos muy nuevos, me extraña bastante, quisiera saber el poder adquisitivo de las personas, pero bueno, esto es bueno un poco para evitar que no se contaminen tanto, pero han aparecido autos bastante nuevos, ¿ya? Y esto tal vez queda de dato que estamos así que hace más de 10 años era el 60%, y más de 10 años, menos de 10 años era 60%, y más de 10 años el 75%. ¿Cuál es el incremento de la participación de los autos? Pero esto vamos a pasarlo porque ya no tiene valor. Lo que sí es importante ver este gráfico de incremento del 2005 hasta el 2015, ¿cómo será ahora? Con la cantidad de parque automotor que siempre estuvo creciendo, siempre, siempre. Y ahora se ven más autos que personas en las calles. Entonces, el principal contaminante es justamente el auto. Y se ha podido ver que en estos últimos años 10% del parque vehicular ha ido creciendo. No sé cuál es los últimos datos, pero me imagino que son bastantes. Es importante ver este otro dato en esta infografía, donde vemos que lo permitido de concentración de contaminantes criterio, sumatoria de estos contaminantes criterio, es de 20 miligramos por metro cúbico de aire, lo permitido. La norma boliviana es flexible para ser más verídica, para no ser tan estricta, y dice hasta 50. ¿Ya? El municipio de Cercado tienen promedios de 80 miligramos por metro cúbico al año. Y los efectos luego se ven, porque tengo tos, me duele el pecho. Ahora, por ejemplo, con el COVID, algunos están con efectos de la contaminación atmosférica, del cambio de temporada. Es decir, esto que estaba hablando del efecto de la inversión térmica, del efecto de la amplitud térmica, de que se quedan más tiempo los contaminantes a nivel de la atmósfera baja. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto agudo y crónico? ¿Qué nos importa? ¿Lo agudo? No tanto, tal vez lo crónico nos importa, pero veamos cuáles son los efectos agudos. Nos intoxicaremos por monóxido, pocas veces, ¿no? Cuando hablamos de contaminantes, pero sí, hacemos una fogata dentro, una chimenea dentro de nuestra casa y no ventilamos, podemos morir porque hay afectación neurológica. Ustedes saben por el monóxido de carbono. El dióxido de azufre, emisiones importantes como son las fiestas de San Juan, por ejemplo, donde se hacían antes fogatas, y sobre todo los pueblos pirotécnicos, emiten gran cantidad de dióxido de azufre y producen crisis asmática, ¿no? El dióxido de nitrógeno también produce crisis asmática, disminuye la función pulmonar, produce hiperreactividad bronquial, no asmática, pero en asmáticos exacerba el asma. El material particulado produce de por sí tos y exacerba enfermedades tipo asma, tipo EPOC. El ozono, hiperreactividad bronquial, en agudo. Y lo crónico, el monóxido de carbono afecta el desarrollo del feto. Hay muchos estudios que hablan de justamente, no solo mortinatos intrauterinos, partos prematuros, sino bajo peso al nacer en pacientes embarazadas sometidas a contaminación atmosférica en ciertas áreas de ciertas ciudades, enfermedades cardiovasculares, enfermedad EPOC, produce enfermedades, como yo estaba hablando, de tipo infecciones virales incrementadas, virus resfríos comunes, no sé si. ¿Por qué? Porque los contaminantes distraen al clearance mucociliar, a todos nuestros mecanismos de defensa, permitiendo además que vehiculicen ciertas partículas virales, ¿no? Como un caballo de Troya dentro de la vía respiratoria. Por ejemplo, bronquitis, disminución de la función pulmonar y sobre todo un incremento de las iras. Entonces, 5 contaminantes principales: material particulado, monóxido de carbono, ozono troposférico, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno. Este es el ICA, índice de calidad de aire. Hola, por ahí me he salido de nuevo. Hola, hola. ¿Están acá?
Sí, doctor. Sí, doctor, está. Ah, Sí, doctor. ayer me pasó. Pues sí, yo pensé que estaba. Si vieran qué lindo expuse ayer, bueno, me sentía feliz. Nadie me escucha. Bueno, aquí ven, si ustedes bajan esta aplicación de Play Store que se llama Aire Cochabamba, pueden medir. No sé por qué ahora están descompuestas cierto tipo de estaciones de monitoreo, que son las 4 más importantes en Cochabamba, y también hay en las diferentes provincias. CEMAPA, Coñacoña, Canate, Fuerza Aérea, y tienen una escala a colorcitos. ¿Para qué es esto? Para socializar y concientizar a la población. Debería saberse todos los días en la televisión cómo estamos en el ICA, en Cochabamba, por mañana, tarde y noche. ¿Para qué? Para saber cómo respiramos y qué respiramos. Y no solamente como el avestruz meter nuestra cabeza dentro de la tierra y no querer ver, porque eso es la conducta más fácil que tomamos. ¿Qué me importa? Me vale. Típica conducta nociva nuestra y no hacer nada, ni siquiera por difundirla o socializarla. Pues estoy aquí para difundirla y socializarla. ¿Y qué importante tiene esto? Van a ver ustedes que bueno, ahora estaban con ciertas horas del día en la zona de Canate y Fuerza Aérea, muy mala en la calidad de aire. En Coñacoña estaba mala. En Semapa estaba regular. Casi siempre esta zona aquí por la primera circunvalación suele estar bien. No suele ser una zona donde la oleada se queda con el smog suspendida, sobre todo esta temporada por el efecto de inversión. Pues esto es importante para las personas vulnerables, ¿no? Queremos enseñarles, tenemos que decir, papi, no salgas, porque la calidad de aire es muy mala ahora. No se recomienda para usted que tiene hipertensión, que tiene asma, salir a esta temporada a la calle, no es recomendable. Bien, ¿cómo se da entonces el fenómeno de la contaminación atmosférica? La emisión de fábricas, los automóviles, todos los compuestos orgánicos volátiles, los NOx, los monóxidos de nitrógeno, van y se suman con el ozono troposférico, con la luz ultravioleta, produciendo justamente contaminantes secundarios que son transportados por la atmósfera y son emitidos lugares más allá, ¿no? Por materiales de partículas finas, mezcladas esta vez, hacia las personas. Puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda en los incendios del parque Tunari, de la zona de Caracara, San Juan, saqueos de nuestra chiquitanía. Todo esto es agudo que puede producir en el humano y en el ecosistema un importante efecto. Pero lo crónico es lo que mata. Lo crónico, sobre todo que llamamos extradomiciliario o outdoors, automotores o fábricas. Hablaremos de esto. La evidencia es importantísima. ¿Por qué dice usted, doctor? No creo que usted me dice. Yo soy un desinformador, soy un total, yo no creo, porque usted no me convence con lo que está hablando. Yo realmente no tengo nada, inclusive fumo y míreme acá, no me ha muerto. Eso es cierto tipo de argumentos, ¿no? De los desinformadores, de los escépticos crónicos, de aquellos que son terriblemente especiales. Bueno, los estudios epidemiológicos, la incidencia, prevalencia, diferencial de infecciones en ciertas, cruzando datos con ciertos datos que nos proporciona justamente el índice de calidad de aire, hacen justamente la evidencia epidemiológica. Estudios en animales y plantas, para que se vea cuál ha sido la dosis permisible, cuál ha sido la dosis letal de cuál contaminante, ¿no es así? Y la investigación en humanos, pues se ve mayormente en desastres, ¿no? En emisión de ceniza volcánica, por darle un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Efectos de la salud por emisiones de tráfico. Esto ya ha sido publicado en muchas revistas, tan solo desde el Lancet hay varias, y se dice que produce un 6% de la mortalidad total, no están relacionadas a los efectos de la salud por emisiones contaminantes del tráfico vehicular. ¿Y qué significa eso? Más de 40.000 personas por año, ¿no? O sea, por efectos, digamos, indirectos. Se presentan EPOC,
25.000 casos nuevos de bronquitis crónica, 290.000 episodios nuevos de bronquitis en niños, 500.000 episodios de exacerbación de asma, 16 millones de días de ausentismo laboral y escolar, días de ausentismo. Ya imagínense ustedes. Y la EPA proporciona estos datos con correlacionando aumento de los contaminantes en pacientes expuestos en ciertos lugares estudiados, ¿no?, a material particulado, a los NOx, a los compuestos orgánicos volátiles, al ozono troposférico durante el deporte, que va viendo justamente disminución en el FeB1, disminución en la capacidad vital, mayor prevalencia de asma, menor desarrollo postnatural en los niños, mayor ausentismo laboral, incremento en la mortalidad, IRAS, asma, enfermedades respiratorias, tos, ¿no? Tos crónica. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la causa más frecuente? Tos crónica con placa de tórax normal. Me dicen cáncer, tuberculosis, EPOC, fibrosis. No, la tos se presenta en condiciones de que no estás tomando un inhibidor de enzima convertida en angiotensina 1 en angiotensina 2, o no vives en Cochabamba, contaminación atmosférica, es por rinocinositis, por goteo nasal, por asma oculto sin sibilancias y por reflujo. Pero si vivimos en Cochabamba, ¿cuál es la causa de tu tos? Pues la contaminación atmosférica. Muy bien, aprobado, con placa de tórax normal. Y puedes tener estos niños expuestos, menor crecimiento, menor capacidad pulmonar, menor FeB1, que va a condicionar menor rendimiento escolar, ausentismo laboral, etc. Acá se puede ver los efectos del material particulado PM10, PM2.5, ¿no es así?, que produzcan enfermedades respiratorias y cardíacas, básicamente. Aquí podemos ver la correlación de un pelo humano versus el material particulado 10 micras y menos de 2.5 micras. ¿Sí? Visibles a todo ojo humano, no lo vamos a ver. Y todo lo que significa evidencia en la literatura de lo que ocurre con esta micropartícula fina, ¿no?, con lo que ocurre con hospitalización y mortalidad por exacerbación por enfermedad pulmonar obstructiva crónica en metaanálisis, y estamos hablando de publicaciones importantes en revistas importantes como la CHEST. Menor expectativa de vida, una correlación de la expectativa de vida desde el 1997 al 2001, correlacionados con las concentraciones de material particulado fino, 2.5, mayor tendencia a vivir menor, a mayor concentración de material particulado 2.5. Acá podemos ver justamente los efectos cardiovasculares en mujeres de la contaminación atmosférica, ¿ya?, en mujeres. En más literatura de la polución atmosférica, en China, ¿sí?, material particulado, la polución producía un incremento en la cantidad de muertes de causa cardiovascular, ¿ya?, y enfermedades de este tipo que causan la muerte en personas de 60 años o más, ¿ya?, producto de la contaminación de material particulado en las ciudades. Contaminantes outdoor, ya hemos mencionado, más evidencia al respecto de PM2.5, y fíjense la correlación de diferentes estudios, son varios, más de 10, de mortalidad e ingresos hospitalarios de causas respiratorias, ¿ya?, donde, fíjense, a mayor incremento de la contaminación por metro cúbico de PM10 y PM2.5, mayor mortalidad hacia la derecha, todos estos estudios. Todos estos tienen una mayor mortalidad y todos están justamente con incremento de contaminantes de más de 10 microgramos por metro cúbico. Acá hay otros estudios, ingresos por EPOC, ingresos por enfermedades cardiovasculares, siempre hacia la derecha, incrementado el riesgo. Bueno, acá se ve las ciudades menos contaminadas del mundo: Vancouver, Melbourne, Australia, Sydney, Australia, Canadá, etc. Y acá están las mayores contaminadas. Nueva Delhi, estaba viendo que ahora no es tanto Nueva Delhi, como se fue una ciudad de la India, China, Pakistán, Bangladesh, ¿okay?, son las ciudades más contaminadas.
El ozono troposférico, ya hemos dicho que cómo se forma y cómo irrita la vía respiratoria, produce exacerbaciones de asma, tos y disminución de la función pulmonar. El monóxido de carbono, en situaciones crónicas, produce mucho dolor de cabeza, mucho mareo. El dióxido de azufre produce, además, crisis de hiperreactividad bronquial, síndrome asfíctico de la vía aérea superior y exacerbaciones de POC. Sobre todo, tengo exactamente un caso, pero bien documentado, de un paciente que tenía EPOC, que al día siguiente de San Juan se internó y falleció por exacerbación. No había infección viral, no había infección bacteriana. ¿Y qué era lo que pasó? Era una exposición masiva contaminada. Dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, gas rojizo, marrón, que se ve muchas veces desde arriba, dióxido de nitrógeno, y cuya fuente son la quema de combustible fósil y que da el color ese rojizo medio anaranjado a la atmósfera, al smog, justamente es una de las causas de exacerbación de asma, incremento en los contaminantes y también efectos a nivel de mucosidad con mayor incremento en las infecciones respiratorias. Ya vamos a terminar. Entonces, hablar de contaminantes, ¿no? Tenemos que hablar de que todo esto altera muchísimo el moderno estilo de vida, entre comillas, moderno, ¿no? Va a producir una tendencia justamente multisistémica a vivir inflamados, a estar inflamados. Y ahí tiene que ver justamente la exposición permanente a los polutantes, con radicales libres y con estas citoquinas, producto de esta activación de ciertas células epiteliales, ¿ya? Que nos hacen estar permanentemente inflamados, con el riesgo incrementado de enfermedades cardiovasculares, mentales, metabólicas, óseas y también gastrointestinales. Más correlación de estadística asociada a la contaminación. Y algo que debo mencionarles. Se ha hecho un estudio importante en Cochabamba donde el 92% de los contaminantes se deben a fuentes móviles. Y esto se ha documentado en el Día del Peatón y la Bicicleta, donde, fíjense, el primer Día del Peatón y la Bicicleta, en algunos de estos años, fíjense cómo cae a cero la contaminación. A cero. Nada, deberíamos controlar esto, nadie lo hace. Algunos tenemos autos 0 kilómetros y otros tienen el año de la cacha. Contaminantes indoor son también importantes. Tienen que ver con el polvo domiciliario, con el asma, que ya les pasé la clase y se las voy a pasar mañana. Tienen que ver con otras partículas como el tabaquismo y con la exposición en algunos lugares, sobre todo del área rural, en países latinoamericanos, cada vez se ve menos, donde es la exposición a humo de leña, ¿no? Otrora había una gran cantidad de nuestras personas, de nuestras familias, abuelas, tías, mamás, que cocinaban en humo de leña, expuestas a esto que se llama humo de leña o biomasa. ¿Tiene algo que ver? Sí tiene que ver. Tiene que ver con que esto se ha podido ver que produce afecciones respiratorias. Lo que se ve en algunos lugares, perdón, ya concentración de biomasa en las mujeres que cocinan en humo de leña. Bolivia estaba en una de ellas, Paraguay también, y ciertas Perú, Ecuador, Colombia, Brasil. No les digo qué pasaba con la zona asiática, estoy desde hace unos años atrás, y la zona africana. El EPOC, por exposición a biomasa, y la fibrosis, pero sobre todo EPOC, por exposición a biomasa, es una de las causas muy frecuentes después del tabaco, ¿ya? Después de la exposición a grandes contaminantes de las ciudades, y hay que tenerlos en cuenta. Muchas personas que cocinan muy rico, pero que el humo de leña tiene todos estos componentes en kilogramo por biomasa, combustible biomasa. ¿Qué produce todos estos? Fíjense acá. Tienen también algunas sustancias cancerígenas como benzopirenos y benzopirenos, ¿ya?
antracenos, que son agentes cancerígenos, aparte de sustancias que son también irritantes. El EPOC se ha correlacionado, el riesgo relativo, con horas, años de exposición a biomasa, y generalmente se habla de más de 200 horas por año de exposición a biomasa con un incremento relativo en EPOC. Más de 200 horas a humo de leña, entonces podemos expresarlas como horas año que se sabe que podría producir EPOC. Pero otra de las cosas que produce, en este caso ya no hablamos de biomasa, vamos a hablar de outdoor y que no lo tenemos en cuenta esto, ¿no? Este humo del diésel, sobre todo, y bueno, uno lo pone así asociado a una masa tumoral en un no fumador, pues sí, la EPA ha determinado ya hace mucho tiempo de que definitivamente más de 30 estudios, y ahora cada vez hay más, de que se presenta exposición a partículas de diésel asociado a cáncer pulmonar. Por lo tanto, es un factor de riesgo independiente la exposición, sobre todo a diésel, solventes metálicos y polvos, ¿ya? Y aquí está la evidencia con respecto a la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Diésel y Cáncer Pulmonar. ¿Y qué de las COAs de los primeros viernes, chicos? Está muy bien dicho que esto aumenta el índice de calidad de aire y se sabe que durante toda la medición de comparación de los índices de calidad de aire, los contaminantes criterios, sobre todo el material particulado, humo, una noche de viernes de COA equivalentes muchas veces a 14 noches de exposición en nuestro sertón actualmente. Terrible el material particulado PM10 que se presenta justamente en los primeros viernes donde yo realmente me duele la cabeza por la exposición a material particulado de monóxido. Y fíjense que ha llegado en algún caso a tener 285 microgramos por metro cúbico de concentración. Terrible, terrible concentración de material particulado. Todo esto tiene que ver con una pirámide que va hasta la muerte, ¿no? Pero ¿qué empieza? Empieza con reducir la función pulmonar, empieza con alterar la respiración, empiezan a jadear a los pacientes, a toser, a atacárselos, el asma, van a emergencia, van a neumólogos, se hospitalizan y mueren. Las normas y guías bolivianas, es importante revisarlas. Ya les dije que la norma boliviana tiene este tipo de concentraciones que es mucho menos que lo que dice la Organización Mundial de la Salud para ser, digamos, muy flexible en los contaminantes criterios. Acá tenemos la norma boliviana y acá tenemos los valores guía. Por darles un ejemplo, en material particulado, PM10, el valor guía es 20 como media anual, sin embargo, como media anual en PM10 en la norma boliviana es 50. Este es el efecto de la inversión térmica. Esto es lo que pasa en horas de la mañanita cuando hay temperatura de 5 a 10 grados, humedad de 30 o menos del 35%. Esta capa de smog se queda atrapada produciendo justamente mayor efecto de contaminantes atmosféricos, mayor radicales libres. Ya saben por qué y explicarse muy bien qué les puede pasar cuando empiecen a toser y a tener muchos síntomas respiratorios y a consumir excesivamente los antibióticos. No tiene nada que ver esto con lo que estamos hablando. Es importante entonces, como definición, tener en cuenta que las condiciones topográficas de Cochabamba, desfavorables, valle cerrado, poca ventilación, inversión térmica frecuente, mayor crecimiento de vehículos del parque automotor. Fíjense, esto ya lo estudié hace tiempo, habrá que actualizarlo, dice, un crecimiento del parque automotor del 12 al 18% anual, que significa una ciudad con mayor número de vehículos por habitante. 250,000 habitantes, esto hace 5 años, o sea, pero no sabemos ahora cómo estará. Pues pueden buscar ustedes. ¿Cuál es la solución? A mí la solución es esta, ¿no? Entonces, Holanda, donde las ciclovías son muy importantes, pero verdaderos ciclovías, ciclorutas, ¿no? Con una cultura de no invasión de estas sustancias, de no rendir culto al automóvil, ¿no ves, chicos? Y ojalá tengamos
Es una cuestión de todo. Todo lo queremos, pero la comodidad nos gana. Muchas gracias, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Doctor, buenas noches. Ah, menos Le mal. habla Roberto. Yo pensé que podría haber Doctor, estado. Ya. quería saber acerca de lo que es los fumadores activos y también hay fumadores pasivos. Eh, Tabaquismo. ¿Quién tiene el riesgo más de padecer cáncer? Buena pregunta. Hay humo de primera, segunda y tercera mano. El humo de primera